Tenemos columna. Muy bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por brindarnos tu tiempo una vez más y todos tus conocimientos. Les cuento a todos y a todas que estamos en comunicación con Lina Arango desde Colombia. Ella es docente y consultora de diseño de productos turísticos. Y hoy, Lina, vamos a hablar sobre senderos universales, ¿no? Un poco de turismo inclusivo. Te doy pie para que nos cuentes un poco de qué se trata esto de senderos universales. Pues bueno, María Eugenia, resulta que en el turismo de naturaleza, el sendero es ese camino que no solamente nos lleva a través de un lugar específico, sino que también pues, nos lleva pues, a conocer y a saber de un entorno. No hay otra manera de tener turismo de naturaleza, sino es a través de los senderos. Realmente esa es nuestra herramienta más importante en el turismo de naturaleza. ¿Por qué? Porque es el camino el cual nosotros recorremos a través de un entorno natural y es ahí donde nosotros podemos disfrutar de todo lo que la naturaleza nos está ofreciendo. De hecho, hay senderos terrestres y hay senderos marítimos también, porque cuando se hace buceo y cuando se hace caretaje y todas estas actividades acuáticas, también hay unas rutas que aunque no están marcadas, Claro. que igual que en los bosques o que en la tierra, pues también hay unas rutas marcadas por los expertos, por donde se sabe que se camina, pues por donde se nada o bueno, por donde se va. Entonces eso es un sendero. El sendero es la posibilidad que nosotros tenemos, es el camino a seguir para conocer ese entorno. Y bueno, entonces en turismo naturaleza pues es nuestra actividad rey, lo que nosotros llamamos el senderismo. Y es decir, caminar por un sendero y conocer eso que hay ahí para mostrarnos. Pero resulta que pues los senderos también tienen unos grados de dificultad o tienen unas características especiales y bueno, muchas veces estos senderos no están diseñados para una población universal, es decir, para todos, sino que se requiere tener unas capacidades o unas habilidades físicas determinadas para poder realizarlos. Lo cual no está mal del todo si uno piensa que el turismo solamente es realizado por personas que tienen esas capacidades físicas. Pero resulta que la humanidad completa, pues que somos todos, tenemos diferencias y tenemos diferentes capacidades y algunas personas tienen algunas discapacidades, es decir, que tienen algún problema con algún tipo de sus sentidos o tienen una discapacidad física en el sentido pues, de que han sufrido un accidente o que no les funciona muy bien alguna parte de su cuerpo. Y para estas personas, los senderos, muchos de nuestros senderos y de nuestras actividades turísticas no están diseñadas. Senderos Universales trata sobre eso, el que empecemos a construir y a diseñar senderos y experiencias turísticas de naturaleza que podamos disfrutar todos. No solamente las personas que no tienen alguna discapacidad, sino también aquellas que la tienen. Ahora, no solamente son las discapacidades físicas o cognitivas las que entran para hacer senderos universales. Nos hemos visto con posibilidades o con mundos que son muy nuestros, pero que tampoco son posibles para que hagan algunos senderos. Por ejemplo, adultos mayores, niños, mujeres que tienen hijos de brazos o que tienen hijos que están caminadorcitos, mujeres en embarazo. O sea, son personas que no tienen una discapacidad, sino que tienen una condición y tampoco los senderos muchas veces están diseñadas para estas personas. Nos hemos visto yo personalmente me he visto con dificultades cuando tengo a alguien, por ejemplo, familias, ¿no? Con niños pequeños, 2, 3 niños pequeños,
que uno puede estar en cargador, pero el otro puede estar en coche, y que nuestros senderos realmente no están para que los visiten ni pues una familia. Claro. Y si no está para ellos, imagínate entonces para las personas que presentan alguna discapacidad. Entonces, es como tratar de que en serio nos pongamos ahora sí en la tarea de empezar a hacer diseños universales, a eso le llamamos diseños universales, para que nuestros productos de naturaleza puedan ser el disfrute de todos, ¿no? Que la naturaleza esté al alcance de todos. Pero no puede ser que la naturaleza siga siendo solo disfrutable por aquellas personas que puedan acceder a ella, porque físicamente puedan acceder a ella, y cognitivamente solo los que la puedan entender sin necesidad de algún tipo de interpretación especial. Bien, muy claro. ¿Sabes, Lina, que en los últimos días, en un sitio muy importante de información turística español, se realizó justamente un diálogo vinculado, no específicamente a los senderos, pero sí hablando como en líneas generales del vínculo entre el turismo y la accesibilidad, ¿no? Un turismo inclusivo, abierto realmente para todos y todas. Creo que el tema de los senderos vos lo estás planteando muy claro y se entiende. Y también hay otras normativas u otras propuestas vinculadas a todo, ¿no? Desde la llegada del turista al sitio, traslado, hotelería, propuestas de recorridos. Y uno de las frases que más se escuchaban en este diálogo, que los expertos, bueno, compartían, era que las empresas instaban en realidad a las empresas a dejar de pensar que el hecho de apostar a hacer más accesible justamente, bueno, en este caso los senderos, por ejemplo, no tiene por qué ir en detrimento de lo económico. ¿Por qué vos crees que se plantea tanto esto y qué crees al respecto? Si se sigue pensando así o la mentalidad está cambiando, porque a la vez se instaba eso, ¿no? A abrir la mente. Pues claro, porque es que hacer turismo inclusivo, hacer turismo universal, accesible para todos, requiere de unas herramientas que normalmente nosotros no utilizamos en el turismo. O requiere de utilizar varios elementos para poder hacer eso inclusivo. Es decir, si yo le quiero apostar a la comunidad sorda, a la comunidad ciega, a la comunidad con alguna discapacidad física o cognitiva, yo tengo que tener realmente adecuaciones especiales para todos estos tipos de personas. Eso requiere, si vamos a hablar de algo que ya está hecho, pues hay que hacer adecuaciones, y esas adecuaciones requieren una inversión. Si voy a empezar desde cero, pues digamos que pues tengo que contemplar eso dentro de mi plan de negocio, ¿cierto? Pero entonces, sí, claro, sí se necesita hacer adecuaciones, y cualquier adecuación pues se requiere de unos recursos financieros. Pero también es pensar que voy a poder llegar a ese nicho de personas que también quieren viajar, que no la tienen tan fácil para viajar, pero que pues se vuelven un cliente más. O sea, si yo tengo contemplado dentro de mi producto que soy universal, pues puedo llegar fácilmente a cualquier nicho de visitante, a cualquier nicho de turista. Entonces se me amplía, digamos, lo que podríamos llamar la torta de turistas en el mundo. Entonces sí, los empresarios creo que le tienen un poco de miedo, precisamente por las adecuaciones, y porque no solamente es que se requiera una infraestructura y unas inversiones financieras, sino que también se requiere un personal con ciertas habilidades y capacitado para atender personas con discapacidad, con diferentes tipos de incapacidades. Y a esto vamos en que entonces, hablando pues de los senderos, pero podríamos extrapolarlo creo que a cualquier actividad turística o empresa turística, pues básicamente son 3 elementos los que nosotros tenemos que entrar a intervenir para poder hacer de nuestros senderos o de nuestras actividades turísticas realmente universales. Uno pues es la infraestructura, ¿no? Hablando de senderos, pues a ver, o sea, nosotros necesitamos senderos que puedan ser caminables y transitables
por todos. Y no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un sendero sencillo y se encuentran un palo o un árbol que cayó o una rama o un bache o pasa una pequeña quebrada. Para todo el mundo eso es normal y fácil y sería una actividad, pues en una caminada normal, pues esos son obstáculos fáciles de pasar. Pero para una persona que va en silla de ruedas, para una persona que va, que tiene que utilizar algún tipo de soporte, pues estos son realmente obstáculos grandísimos. Eso solamente en los físicos, ¿cierto? Entonces, tener pasamanos, tener sillas para sentarse, materiales livianos. Aquí en las imágenes estamos viendo ya algo muy importante que es como la segunda fase, que no es de la infraestructura, sino que es de la interpretación. Miren, un sendero en el cual no haya interpretación, pues es un camino más que nos lleva a través de un entorno. Pero un sendero turístico debe tener interpretación. Y de allí estos elementos, estas herramientas interpretativas como los habladores, la señalética, todas estas herramientas interpretativas, pues entonces ya no solamente va a ser para las personas que no tengan discapacidad, sino que hay que hacer herramientas interpretativas para todos. Es decir, lo que estábamos viendo, que una persona pueda tocar en alto relieve algo, o que haya audioguías, ¿cierto? Para las personas también que son ciegas, o que pueda haber algún tipo de videos o algo con lenguas de señas para las personas sordas. Es decir, y ahí es cuando nos entran que las herramientas interpretativas podemos desarrollar herramientas interpretativas universales a través de la tecnología, ¿cierto? Entonces, aquí el aliado sí es la tecnología, definitivamente, para esa interpretación, para poder tener yo todas esas herramientas para que cada uno, desde sus capacidades, no discapacidades, sino cada uno desde sus capacidades, encuentre ese entorno natural tan revelador, ¿sí? Para eso son las herramientas y para eso la interpretación, obviamente. Para que llegue ese mensaje, sobre todo ese mensaje de conservación, de cuidado y el disfrute del visitante. Y hay otro elemento, ya hablamos de la infraestructura un poco, de la interpretación, y el otro elemento pues realmente es el guía. Aunque hay senderos que son autoguiados y para eso son estas herramientas, hay otros senderos que son con guías. Entonces es nuestro personal está capacitado, nuestro guía o nuestro intérprete de la naturaleza está capacitado para entregar esa información, para guiar a todo tipo de personas. O sea, entonces tenemos esos tres elementos: infraestructura, interpretación y la guianza, que creería yo que son los tres elementos más importantes de cualquier sendero. O sea, en los senderos deben haber sí o sí estos elementos. Ahora, si vamos a hablar de senderos universales, pues deben estar sí o sí estos tres elementos desarrollados para todo el tipo de población que exista. Entonces la pregunta es si tenemos en nuestros senderos, primero, si tenemos una estructura organizada, o sea, si tenemos un checklist de nuestra infraestructura bien desarrollada, si tenemos realmente estos guiones interpretativos, las herramientas interpretativas, y si tenemos guianza o guías capacitados para poder entregar a nuestros visitantes esa revelación que nos debe entregar el entorno a cada uno de nosotros. Ya con estos tres elementos, uno podría pensar que, pues bueno, tenemos un sendero universal y si, como les decía, si lo extrapolamos a cualquier tipo de actividad, no solamente de senderismo, sino de turismo rural,
sino de aventura también. O sea, tenemos todos estos elementos chequeados para poder desarrollar turismo universal. Creo que esa es pues como el barridito que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar senderos, básicamente. Perdón, ¿me escuchaste? No, no te escuché. Bien, voy de nuevo. Disculpas. El último punto que mencionas, que es el de guías, se me ocurre preguntarte cómo ves vos el tema de la formación al respecto. Si estás viendo que dentro de lo que son las formaciones de guías, certificados, se incluye esto ya hace tiempo, se está empezando a incluir más, todavía hay como un poco de déficit en lo que es en formación sobre el poder ser un guía en senderos universales. ¿Cómo ves la situación? Pues mira, yo pienso que en Guianza hemos avanzado mucho, Bien. María Eugenia, pero yo creo que para poder hacer turismo universal estamos todavía muy cortos. O sea, son pequeñas, lo que realmente se ha hecho son unos pequeños esfuerzos, pues que esos esfuerzos en este momento están siendo pues muy visibles, pero realmente nos falta mucho. Los guías tienen una formación muy importante y creo que cada vez son más profesionales, pero pues tenemos que, a ver, un guía no se forma de la noche a la mañana. Un guía tiene que empezar obviamente con todo lo que es la técnica de guianza. Ahora estamos hablando de que el guía no es solamente un guía, sino que también tiene que ser un intérprete, entonces estamos llevando a nuestros guías hacia la interpretación, no hacia el guión turístico, sino hacia la interpretación. Entonces ahí nos estamos demorando otro poquito. Claro. Todos los guías, dependiendo de las actividades, sobre todo si es un guía de naturaleza, tienen que estarse certificando año tras año, profesionalizándose mucho más, y estoy absolutamente segura que cada vez nuestros guías son más técnicos y más profesionales. Pero creo que todo lo que se requiere para hacer turismo universal o para hacer guías universales, lenguaje de señas, interpretación para chicos, interpretación para sordos, interpretación para ciegos, con discapacidades cognitivas. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo, de que el guía debe tener otro tipo de habilidades casi que pedagógicas. Entonces, claro, este tipo de habilidades, ¿cuánto se nos demora un guía para poder que cada vez se esté capacitando en una de estas habilidades que tiene que tener? Creo que sería un estudio, pues obviamente de toda la vida. Pero, pues bueno, hoy en día ya digamos es más fácil encontrar un guía, al menos en lenguaje de señas. Claro, totalmente. Esperaremos que año tras año podamos tener guías que además se interesen en adquirir esas habilidades. Y obviamente gobiernos también que faciliten, o sea, estas capacitaciones y llevar los guías a este nivel es también un compromiso de los entes gubernamentales que desean tener en sus territorios turismo universal y empiezan a traer capacitaciones, formaciones para los guías, para los intérpretes, o para las personas también que tienen que son los propietarios de unos pequeños pedazos de tierra, digamos en agroturismo, y que quieren que su personal esté capacitado en alguna de estas habilidades para los discapacitados. Entonces creo que nos demoraremos un poquito más. Al menos yo creo que en el caso de Colombia creo que nos falta todavía mucho tiempo. Y creo que en Latinoamérica también estamos algo quedaditos con el turismo universal.
Sí, coincido plenamente, pero justamente de esto quería preguntarte, pues sabemos del enorme desarrollo turístico que está llevando adelante Colombia, también conocemos muchísimas experiencias a través tuyo y también a través de otras personas con las que nos hemos podido contactar desde Colombia, sabemos de la cantidad de propuestas, sobre todo vinculadas a turismo rural que se están encontrando hoy en día en el eje cafetero, por mencionar una región, pero en Colombia en su totalidad. Y justamente quería preguntarte si tenías para compartirnos algún ejemplo puntual, alguna propuesta que en los últimos tiempos te ha parecido muy interesante vinculada a senderos universales. Bueno, es que es complejo y te voy a decir que la topografía no nos ayuda mucho. Claro, 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 claro. O sea, nos atraviesan 3 cordilleras, sí. Entonces es difícil tener senderos, o sea, partamos de ahí, o sea, nosotros tenemos todos tenemos un tipo de topografía y esos son los senderos que nos tocan. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a modificar. Pero sí te quiero contar, digamos, aquí en el eje cafetero se están desarrollando muchas actividades, o sea, se está fortaleciendo bastante el avistamiento de aves, ¿cierto? Y el avistamiento de aves también se hace a través de senderos, ¿cierto? En algunas partes se hacen cebaderos, comederos, pero normalmente pues son senderos por donde se saben que están diferentes especies de aves y por ahí se camina. Aquí en Manizales hay una operadora que desarrolló un proyecto para que las personas ciegas tuvieran un acercamiento y pudieran hacer avistamiento de aves. A través de los de un sendero, o sea, lo que se logró intervenir fue un sendero corto, y en ese sendero se podían ver ciertos números de especies. Lo que se hizo en este sendero fue a través de una convocatoria que se hizo con la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas, se llamó para que unos artistas plásticos desarrollaran unos cuadros gigantes, pues grandes, donde plasmaran un ave en alto relieve. Entonces, en el sendero se pusieron estos cuadros en los lugares donde se podía ver el ave, y se llevaban a las personas, se llamaba el canto del ave, entonces ellas podían escuchar el ave y podían tocar en relieve la representación del ave, y se hacía una descripción verbal acerca de los colores del plumaje, de las características del ave, o sea, el pico, las patas, todo esto, mientras las personas podían ir palpando e ir tocando estos cuadros y podían escuchar. Entonces, ese, por ejemplo, fue un proyecto que se desarrolló, como te digo, una operadora, se ganó una convocatoria nacional y desarrolló un pequeño sendero con estos elementos para poder llegar a las personas ciegas hacia el avistamiento de aves. Con personas ciegas sí se han hecho algunas actividades, pero también te puedo decir que son pocas las propuestas. Creo que apenas se está conociendo sobre el tema. Nosotros tenemos una política pública sobre turismo universal, que salió más o menos hace 2 años, y apenas creo que estamos conociéndola. Tenemos que poderla conocer y acercarnos mucho a ella para empezar a hacer la intervención en nuestras actividades turísticas diarias. Qué importante conocer esta experiencia. Es tal cual como vos dices, obviamente algo en lo que coincido, hace falta todavía mucho desarrollo, pero qué grande que es la creatividad, ¿no? Realmente, digo, este ejemplo que estás trayendo sobre avistamiento para personas no videntes, buscar estrategias, es infinita la creatividad que podemos desarrollar, pero está bueno, obviamente, conociendo, compartiendo información. Es muy interesante saber que desde el ámbito
espacio público se incentiva a tenerlo en cuenta al menos, eso sin dudas al mediano plazo va a generar nuevas propuestas y nos vamos a ir inspirando seguramente entre todos y todas. Realmente muy interesante e importante dialogar sobre esto. Lina, ¿queda algo importante por compartir? La reflexión siempre, o sea, para estos procesos siempre será, el mensaje siempre será reflexivo. O sea, ¿qué estamos haciendo todos los días los que trabajamos en turismo y los que nos dedicamos a esto para que realmente el turismo sea para todos? Todos los días, claro. ¿Qué estamos haciendo? Con una pequeña acción le cambia la vida a las personas. Entonces, ¿qué acción estamos tomando hoy para que en un tiempo podamos ofrecer el turismo para todos y que todos puedan acceder al mundo del turismo, que es universal, es una actividad universal? Entonces, nada, la reflexión es qué estamos haciendo hoy para llegar a ese punto prontamente. Totalmente. Muchas gracias por traer esta reflexión al programa de hoy y muchas gracias por otra vez brindarnos tu tiempo y compartir con nosotros, Lina. Un abrazo muy grande. María Eugenia, un abrazo para todos. Que tengan un feliz día y por favor sigan en el programa. Igualmente, muchas gracias.